Hola, de nueva cuenta aquí. Vamos con el video número 3 sobre este capítulo de Juan, capítulo 4. Quiero aclararte algo. En el anterior te di, cuando lo estaba explicando, estaba tan emocionada que te dije vamos al capítulo 3. Pero no, en realidad el versículo 3, porque nada más estamos aprendiendo, estamos analizando el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y estamos viendo cómo era necesario, indispensable para Yeshua llegar a Samaria. Y también estamos viendo por qué judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y cuál era la importancia de Yeshua de pasar por Samaria. Era necesario, y él no quiso rodear como lo hacían los demás judíos. Él quiso pasar por ese lugar. Bueno, vamos a seguir analizando aquí. Dice en capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 6. Y estaba allí, bueno, no, en el 5, vamos a empezar del 5. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar. Vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Sicar significa falsedad. ¿Qué quiere decir falsedad? Falsedad es algo contrario a la verdad. Cuando algo es falso, es contrario a la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir falsedad? Bueno, tomando en cuenta que la verdad es la palabra, que la verdad es Yeshua mismo, Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomando en cuenta esto, entonces, Sicar, el lugar donde llegó, era un lugar sin palabra. Era un lugar sin Yeshua, sin el conocimiento de Yeshua. Sin Yeshua, sin palabra. ¿Y por qué no es tan específico? Que llegó a esa ciudad de Sicar, para que veamos cómo tenía que llegar a un lugar sin palabra, a un lugar que no tenía Yeshua y debía de tenerlo, porque eran hijos de Israel. Y dice, vino a la ciudad llamada Sicar, ya sabemos cómo era la ciudad, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Estaba ahí el pozo de Jacob. ¡Wow! Estaba ahí el pozo de Jacob. Los pozos en la Biblia siempre indican un encuentro. Los pozos, y donde sea, los pozos son un sustento, los pozos son provisión, los pozos son indispensables para que haya vida para todo un pueblo. Los pozos están relacionados con la Torá, con la palabra de Dios, que son indispensables para que todo el pueblo, para que toda la gente, para que toda la humanidad pueda tener vida. Entonces estaba ahí ese pozo que Jacob había excavado hacía muchos años atrás. ¿Ok? Y dice, estaba ahí el pozo de Jacob. El pozo de Jacob, la Torá, estaba aún ahí en ese lugar donde no había verdad. Más decir, ¿cómo? Si representa la Torá, representa es la verdad, ¿cómo en Sicar no iba a haber verdad? No había verdad en los corazones, en las mentes de cada una de las personas que vivían ahí. Estaba el pozo, pero desconocían, no tenían ese sustento para vivir. Entonces, Yeshua, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Cansado del camino, pero oye, ¿por qué Yeshua iba a estar cansado del camino? Todavía no llegaban a su destino. Iban de Judea a Galilea y no llegaban, apenas iban como a mitad del camino. No llegaban y estaba cansado. No nos está hablando la palabra de ese camino físico. Bueno, en una referencia sí nos está hablando del camino físico, pero espiritualmente, ¿qué camino había recorrido Yeshua para encontrarse con esa mujer de Samaria? Para encontrarse con esa parte de las tribus de Israel, con esa parte del pueblo de Dios, para encontrarse con ellos. ¿Cuál era ese camino? Vamos a ir a Mateo, también Evangelio de Mateo 1, y vamos corriendito, Mateo 1, 17, donde nos habla de la genealogía de Yeshua. Y dice, nos habla de todas las generaciones, toda la genealogía de genealogía de Yeshua, y aquí nos complementa todo, dice, de manera que de todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David
hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Si nosotros sumamos 14 más 14 más 14, que son las genealogías que se tuvieron que vivir para que Yeshua naciera, para que Yeshua viniera, para que Yeshua estuviera en Judea y quisiera ir a Galilea, pero serle necesario pasar por Samaria, fueron 42 generaciones que venía Yeshua de una manera espiritual y ya después una manera física, avanzando para poder llegar a esa mujer samaritana, que esa mujer samaritana representa, simboliza a las 10 tribus, que había que venir a ese pueblo de Samaria, que eran de las 10 tribus que se habían perdido, que se habían extraviado del camino, que se habían contaminado con otros pueblos, que se habían mestizado con otros pueblos, que habían adorado a otros dioses. Había que recorrer 42 generaciones. Y por eso dice que Yeshua estaba cansado. ¿Cómo? Siendo Dios no se va a cansar. Es para hacernos una referencia del camino recorrido espiritualmente por nuestro Salvador. Y un momento más, continuamos con el siguiente video. Shalom.